Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales Díaz. El día de hoy vamos a estar comentando un libro. Se llama Preguntar con Humildad. Este libro lo vi hace algunos meses en una librería y desafortunadamente no lo compré. Compré otro también que tiene mucho que ver con preguntas, en algún momento se lo voy a comentar también, pero no compré este. Y después me arrepentí, pero empecé a buscar en internet a ver si lograba encontrar más información del libro y encontré que pues el libro tiene disponible la introducción y el primer capítulo como avances, de forma que es lo que hacen algunos libros, ¿verdad? De poner a disposición de la gente algunos avances del libro para que se animen a comprarlo. Y entonces me puse a leer los avances del libro para ver, digamos, cuál era el enfoque, la temática, en qué se basaba la idea. Y lo encontré fascinante. Entonces cuando ya fui después a buscar el libro, ya no estaba, ya se había agotado en la librería donde lo había visto y ya no lo pude comprar, así es que tengo pendiente comprarlo. Pero lo que sí es que me llamó tanto la atención que quiero comentarles algunas ideas que saqué de leer la introducción y el primer capítulo de este libro que se llama Preguntar con Humildad. Está escrito por Edgar H. Schein y vean el subtítulo. El subtítulo es El sutil arte de pedir en lugar de exigir. Muy interesante ya de entradita en cómo lo plantea Edgar. Empieza diciéndonos Edgar que la gente en general no quiere preguntar. Lo que la gente quiere hacer es decir cosas. Incluso a veces decirlas sin que le hayamos pedido que nos las diga. Y Edgar empieza contando ahí una historia muy interesante de una mujer que él no conocía, pero que le empieza a dar consejos. Ahí cuando ustedes lean el libro van a ver qué tipo de consejos. No son nada del otro mundo. Era sobre cierta clase de hongos. Pero a Edgar le molesta porque siente que esta persona tiene necesidad de decirle y que lo que le está diciendo lleva como implícito el mensaje de cierta superioridad, como de que la persona sabe y tú necesitas oír lo que yo te voy a decir y necesitas aprender lo que yo te voy a enseñar. Y esto, decía, bueno, pues no es tan raro, porque a fin de cuentas, si uno va, por ejemplo, a las organizaciones, y él ha ido a muchas organizaciones porque ha trabajado como consultor, y empieza a cuestionar y a preguntar, la gente, en general, las organizaciones, los jefes, los directores, los ejecutivos van a decir, sí, en esta organización yo estoy muy abierto a que la gente me pueda hacer cualquier pregunta, y que me vengan con la pregunta que sea. Estamos abiertos a eso. Pero cuando ya se habla con cada uno de los diferentes colaboradores de la empresa, pues uno empieza a encontrar que en realidad la gente no se atreve tanto a preguntar, porque a fin de cuentas preguntar se ve como un cuestionamiento, podríamos decir como un ataque a la superioridad, al conocimiento, a la jerarquía ya establecida en la empresa o en ese lugar. Y entonces no se puede como cuestionar la autoridad del jefe por hacerle una pregunta. Entonces quiere decir que esa apertura no necesariamente es tan real como lo suelen decir las empresas o las organizaciones. Y bueno, dice Edgar que él ha trabajado mucho como consultor y que como consultor ha aprendido que tiene que hacer 3 cosas. Lo primero es escuchar. Y uno podría decir, bueno, pues sí, un consultor tiene que enterarse de cuál es el problema con el que va a tener que ayudar a su cliente. Y entonces después de escuchar uno pensaría que lo más adecuado sería que entonces empiece a dar sugerencias, a hacer planes, a sugerir estrategias, a dar consejos. Y eso es lo que el consultor debería hacer. Pues dice Edgar, no, eso no es lo que uno debe hacer. Lo segundo, después de escuchar, es preguntar. Y es que preguntar no es solamente para enterarnos de quizá algún aspecto que haya quedado pendiente, que no haya quedado claro, o algo que tenga que profundizarse más, o algo con lo que quizá yo no estoy de acuerdo y quiero ver cómo lo entiende la otra persona. No necesariamente solamente para eso, es también para establecer una relación de confianza. Y esto va a ser un elemento clave en este libro, que preguntar nos ayuda a establecer confianza. Y solamente entonces, cuando ya el consultor ha escuchado y ha hecho suficientes preguntas,
Y esas preguntas orientadas a establecer una confianza y una situación en la que el consultor se reconoce, podríamos decir, en inferioridad, porque no tiene todo el conocimiento que tiene el cliente sobre su propio negocio, no tiene el conocimiento que tiene el cliente sobre la industria en la que trabaja, no tiene conocimiento sobre las circunstancias por las que está pasando el cliente. Solamente cuando ya ha reconocido esa situación que podríamos llamar de inferioridad, entonces ya puede el consultor hacer la tercera cosa, que es hablar, dar consejos, sugerir estrategias, hacer planes, etcétera. Eso debe venir en tercer lugar. Escuchar, preguntar y solamente entonces hablar, ¿verdad? Las preguntas humildes, entonces ya empieza Edgar a hablar un poquito en la introducción acerca de las preguntas, son las que podríamos decir entonces, o uno podría intuir que son las que parten de un reconocimiento de auténtica ignorancia. No son preguntas que disfrazan pues sugerencias o preguntas retóricas. ¿No crees entonces que deberíamos hacer esto? Esa es una pregunta retórica porque yo estoy diciendo lo que hay que hacer y solamente lo estoy disfrazando de preguntas para ver si me lo aceptas. No. Las preguntas humildes deben partir de una auténtica ignorancia, o por lo menos eso fue lo primero que yo intuí. Más adelante vamos a ver que Edgar nos hace ver varias cosas más, ¿verdad? Las preguntas humildes deben buscar dos fines, o se deben, digamos que debemos hacerlas o debemos plantearlas con el objetivo de conseguir dos cosas. La primera es crear buenas relaciones con las demás personas. O sea, pensemos, si yo no conozco a alguien, si yo no tengo tanta relación con una persona, ¿qué es algo que yo debería hacer? Pues hacerle alguna pregunta. Establecer la circunstancia de que yo quiero escuchar a esa persona. De que estoy abierto a enterarme de lo que me pueda decir. Que reconozco que hay cosas en las que esa persona sabe más y que yo estoy dispuesto a escuchar sus consejos o aprender de su conocimiento. Y obviamente en esto también va implícito, o sea, es el segundo objetivo que buscamos con las preguntas humildes, el de establecer y mejorar la comunicación con esa persona. O sea, buscamos hacer una buena relación y mejorar la comunicación. Porque claro, cuando simplemente estamos con una persona y solo estamos ahí a la par, nadie dice nada, el primero que hace una pregunta es el que invita a que haya una comunicación. Y si además de hacer la pregunta escucha, pues entonces esa comunicación va a ser mucho mejor. La pregunta humilde, entonces nos dice Edgar, conlleva dos cosas, ¿verdad? Primero, invertir atención. Y dense cuenta, o démonos cuenta, de que esto de invertir, pues tiene todo el sentido del mundo. Porque cuando hacemos una pregunta, si de verdad queremos establecer esa relación de confianza y de comunicación con la otra persona, debemos prestar atención a lo que va a responder. No se puede hacer una pregunta con la idea de escuchar dos o tres palabras y entonces ya nosotros, sí, entonces tal y tal, sí, como hacen muchas personas, ¿verdad? Que intentan hacer una pregunta, pero automáticamente también responder esa misma pregunta. ¿A qué te dedicas? Sí, seguramente trabajas en tal de tal, sí, ya sé. No. Invertir, y Edgar usa esa palabra, invertir atención, que es dedicar tiempo a escuchar lo que la otra persona quiere decir. Y la segunda característica de la pregunta humilde es que refuerza la confianza. Si yo escucho a la otra persona, debo confiar en que esa persona tiene algo que decirme que es importante, en que esa persona puede en algún momento propiciar digamos otorgar o darme esos conocimientos que tiene para ayudarme en una circunstancia en la que yo lo necesite. Entonces refuerzan la confianza. Por lo tanto, la pregunta humilde requiere esas dos cosas, esas dos condiciones: invertir atención y reforzar la confianza. Y bueno, ya en el primer capítulo empieza Edgar reflexionando nuevamente sobre esta idea de que las personas prefieren decir antes que preguntar. Y es que es muy normal, porque a fin de cuentas cuando estamos hablando, nosotros estamos en control.
Y es muy bonito estar en control. Se lo digo yo que ahorita estoy hablando y hablando y hablando. Pues sí, me siento en control. Tengo un guión que estoy siguiendo, tengo una serie de ideas que quiero cubrir acerca del libro Preguntar con Humildad. Y entonces yo estoy llevando el hilo de la conversación. Desafortunadamente en este podcast no se puede tener esa interacción de preguntas. Claro, pueden hacerlo por supuesto por los comentarios. Pero ahorita yo estoy en control. Y eso me da mucha confianza porque yo sé por dónde voy a llevar la conversación. Yo sé qué es lo que voy a hablar y qué es lo que no voy a hablar. Pero en cambio, cuando hacemos una pregunta, le transferimos el control a la otra persona. Y entonces decimos, ¿me puedes decir esto? ¿Me puedes aclarar esto? ¿Me puedes ilustrar sobre esto? Y nos callamos. Y a partir de ahí, la otra persona es la que tiene el control. La otra persona es la que va a decidir por dónde lleva la conversación. La otra persona es la que va a definir los temas. Perdemos el control. Y por eso a la gente normalmente dice Edgar, ¿verdad? Le gusta estar del lado del control, del lado de yo llevo la rienda de esta conversación. Y no le gusta tanto la parte de preguntar. Pero entonces, para poder de verdad preguntar con humildad, tenemos que estar dispuestos a ceder ese control. A ceder ese control. Y habla Edgar un poquito sobre las preguntas que entonces no son humildes. Son aquellas preguntas en las que en realidad estamos disfrazando afirmaciones, estamos disfrazando nuestras propias ideas como una pregunta. Son preguntas, por ejemplo, que conllevan una enorme introducción, que son muy elaboradas, que están orientadas a mostrar nuestro pensamiento tan agudo y lo bien que hemos analizado esta situación para que se nos haya ocurrido una pregunta tan profunda y tan buena. Bueno, pues eso digamos, no es una auténtica pregunta, sino que es más bien una afirmación disfrazada de pregunta. Eso no es una pregunta con humildad. Las preguntas humildes, las preguntas que se hacen con humildad requieren precisamente humildad, y por eso Edgar nos va a empezar diciendo en el capítulo 1 ¿qué entiende él por humildad? ¿Qué entiende él por humildad? Bueno, empieza con un concepto muy sencillo, y es que la humildad es reconocer el estatus superior de alguien más. Reconocer que en esta vida, en este entorno social, podría ser, no soy yo el que está en la cima, ni de conocimiento, ni de habilidades, ni de poder, ni de, no sé, de cualquier cosa. No soy yo el que está en la cima. Ahí siempre voy a poder encontrar a alguien más. Y reconocer el estatus superior de esa otra persona es humildad. Y bueno, partiendo de esa humildad, dice Edgar que hay 3 tipos de humildad. Vamos a hablar de la humildad básica. La humildad básica es aquella que se da por cuestión de nacimiento. Es la humildad que tienen, por ejemplo, los niños cuando escuchan cosas de sus papás, de sus hermanos mayores, o de sus primos que son mayores, de sus maestros, de casi cualquier persona que es mayor que ellos. Pues ellos sienten naturalmente esa humildad. Es una humildad básica porque está dada por la situación de inferioridad en la que se encuentran, de formación, quiero decir, ¿verdad? Pero también nosotros adultos también la tenemos, por ejemplo, cuando hablamos o cuando tratamos a una persona de mayor experiencia en función de su edad, en función de su trabajo, que ha desarrollado más, etcétera, de sus conocimientos, etcétera. Pero podemos pensarla básicamente en función de la edad, ¿verdad? Bueno, también en otros entornos, por ejemplo, en sociedades donde hay castas sociales muy bien marcadas, pues ahí hay una humildad básica también implícita, que es la de las castas que podríamos decir que en ese entorno se consideran inferiores, o por ejemplo donde hay nobleza, también pues la nobleza tiene una jerarquía, tiene unos diferentes estratos, y entonces pues las personas menos nobles tienen que sentir humildad con relación a aquellas que son más nobles, etcétera. En fin, bueno, esa es la humildad básica. La humildad que podríamos decir viene por nuestra misma condición natural con la que nacemos, ¿verdad? Luego está la humildad optativa. Ese es el segundo tipo. Humildad básica es el primero, humildad optativa es el segundo. La humildad optativa es aquella que se deriva de tratar con personas que tienen méritos mucho más reconocibles que los nuestros. Por ejemplo, alguien que ha conseguido en el deporte medallas, ganar campeonatos o establecer récords, pues es alguien que obviamente tiene muchísimo más mérito que los demás.
también alguien que ha sido muy exitoso, por ejemplo, en los negocios, que ha conseguido pues hacer una fortuna o que ha triunfado en cierta empresa, pues es alguien que tiene también una jerarquía, podríamos decir, superior a la nuestra en esta idea de la humildad, en esta jerarquía de humildad, podríamos decir, ¿verdad? Y también podría ser alguien que es socialmente reconocido como un líder, como alguien que sabe mucho, pues también está jerárquicamente por encima de nosotros. Ya no importa la edad. Ya no importa la edad, porque solamente por los méritos que tienen estas personas podríamos reconocer que jerárquicamente están por encima de nosotros. Ahora bien, ¿por qué es optativa? Es optativa porque, dice Edgar, no tenemos por qué estar cerca de esas personas. Nosotros podemos elegir alejarnos de ellas o tratarlas o no tratarlas. O puede ser algo muy eventual. Pensemos en un campeón deportivo. Pues bueno, eventualmente tenemos algún trato. Alguna vez competiríamos contra él. Pero eso queda completamente a nuestra elección. Lo mismo que tratar con una persona que es muy exitosa en los negocios o muy exitosa en el entorno social. Pues bueno, es algo que podemos elegir hacer o no hacer. O sea, es optativo. Esa humildad es optativa. Luego está lo que Edgar llama la humildad aquí y ahora. Y esa es bien importante. Es bien importante porque se refiere a lo que podríamos llamar una humildad circunstancial. Es decir, una humildad que se deriva de reconocer que bajo ciertas circunstancias cualquier persona puede tener más conocimientos, las habilidades correctas o la idea adecuada para resolver esa situación. O sea, es algo que deriva puramente de las circunstancias. Por eso le llama Edgar humildad aquí y ahora. Y podríamos llamarla también interdependencia, porque a veces nosotros somos los que vamos a tener la idea, la habilidad, el conocimiento justo que los demás necesitan. Aunque no, digamos, en otras circunstancias podría ser al revés. Es decir, por eso hay una interdependencia, porque a veces soy yo, a veces son otras personas. Es algo situacional, ¿verdad? Y dice Edgar, del reconocimiento de estos tres tipos de humildad se deriva lo que podríamos llamar un mecanismo social para que esas personas que en un momento dado tienen conocimientos, tienen ideas, tienen habilidades que necesitamos, pues las puedan poner de manifiesto. Este mecanismo social son las preguntas, el preguntar con humildad, Y entonces podríamos decir, bueno, preguntar con humildad, podríamos equipararlo entonces a colocarnos en la situación de humildad aquí y ahora. El reconocer que bajo ciertas circunstancias otras personas pueden tener mejores conocimientos, los conocimientos que se necesitan, la idea adecuada, la habilidad correcta para resolver una determinada situación. Y bueno, entonces como les decía, Edgar empieza diciendo qué es la humildad y ahora va a decir también qué es preguntar. Porque vean, el libro se llama Preguntar con humildad, por lo tanto tiene que tratar los dos temas, la humildad y qué es preguntar. Muy bien, dice Edgar, preguntar nace, o las preguntas nacen de dos situaciones, de dos condiciones en la persona. Primero, el interés y segundo, la curiosidad. Y vean que no son exactamente lo mismo. Creo que en alguno de los otros capítulos de este podcast hemos hablado de en qué consiste el interés, el deseo de saber, que quizá fue como lo mencionamos, pero esencialmente eso es el interés, ¿verdad? Y el interés es un deseo por conocer más de un tema, de una persona, de una circunstancia, de una habilidad, de un conocimiento. Y vean que el interés tiene que ser intencional, o sea, tiene que venir de nuestra propia voluntad, porque a veces las cosas por las que nos interesamos no necesariamente nos tienen que gustar. No necesariamente tiene que ser algo, un deporte, una materia o una actividad o un plan. No necesariamente es algo con lo que estemos de acuerdo, que sea de nuestro agrado. Y si no es de nuestro agrado, tiene que haber una decisión nuestra para poder interesarnos y desear de verdad conocer más de ese plan, de esa habilidad, de ese deporte, de esa materia. Es decir, si no forzamos nuestra voluntad, si no activamos nuestra voluntad, no vamos a tener interés en eso que no nos atrae, ¿verdad? En cambio, la curiosidad pues es como una necesidad humana natural
como por ejemplo la necesidad de comer cuando tenemos hambre, o la necesidad de descansar cuando estamos cansados, o la necesidad de divertirnos cuando estamos aburridos. Bueno, pues esas mismas necesidades, la necesidad de saber es una necesidad natural de las personas, que los niños tienen desde chiquitos, pero conforme van creciendo, van como moderándola, van educándose y van de alguna manera controlándola, hasta el punto de algunas veces pues anularla completamente, lo cual obviamente no es algo aconsejable. Y al igual que los otros deseos naturales que tenemos, el deseo de comer, el deseo de dormir, el deseo de divertirnos, tenemos que aprender a moderarlos, y decimos que una persona bien educada es alguien que tiene moderados sus deseos de comer, descansar, todos los deseos naturales, ¿verdad? Los tiene bien moderados, es una persona educada. Pues bueno, así también una persona educada es alguien que controla su deseo natural de saber, y que entonces sabe que no puede hacer cualquier pregunta, por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertas preguntas para las cuales, por ejemplo, yo puede ser que no tenga derecho de conocer la respuesta. Y si no tengo el derecho de conocer la respuesta, no tengo por qué hacer la pregunta. O no me convenga conocer la respuesta. Y entonces debo educar mi sentido de curiosidad para que no me lleve a desbordar las preguntas que puedo hacer en un determinado momento. Entonces, pero preguntar con humildad requiere auténticamente esas dos cosas: interés y curiosidad. Y bueno, ya en algún momento antes en este mismo capítulo he hablado de que también requiere un reconocimiento auténtico de la ignorancia. Y bueno, es que si yo detecto la ignorancia, entonces puedo desear, querer resolver esa ignorancia. Y de ahí viene entonces el interés, ¿verdad? Pero también tiene algo más importante. Las preguntas con humildad son aquellas que también desean, a través de esas preguntas, forjar una relación de confianza. Cuando yo pregunto, como decíamos, estoy transfiriendo el control a la otra persona, pero también le estoy manifestando que yo confío en ella. Y entonces también esa manifestación de confianza se da porque yo me hago vulnerable ante la otra persona cuando le pregunto. Le digo, yo no sé, tengo un vacío en mi conocimiento. Soy ignorante respecto a esto. Y tú me lo puedes resolver. Confío en ti para resolverlo. Confío en que tú tienes el conocimiento adecuado para ayudarme en esta cuestión. Y bueno, Edgar, luego de este primer capítulo, nos deja como con la gran curiosidad de cómo se va a desarrollar este tema de preguntar con humildad. Edgar cuenta una situación quizá ficticia, en la que hay un médico haciendo una operación en un quirófano, en una sala de operaciones, y además hay un anestesiólogo, un anestesista, y además hay un técnico, y además también hay una enfermera. Y dice, ¿qué pasaría si el anestesista está por cometer un error? ¿Debería el técnico o la enfermera decirle que va a cometer un error? O peor aún, ¿qué pasa si el médico va a cometer un error? ¿Debería el anestesista, el técnico o la enfermera decirle que va a cometer un error? ¿Cómo podría hacerse de tal manera que no se sienta como un cuestionamiento para la autoridad? Porque vean que en ese momento hay lo que Edgar llama la humildad aquí ahora, ¿verdad? Hay una situación jerárquica bien marcada, pero también hay una humildad básica, ¿verdad? Digamos, obviamente el médico sabe más. El anestesiólogo está ahí específicamente para una tarea, el técnico está para otra cosa, para hacer lo que le pida el médico en todo caso, la enfermera está para apoyar al médico. Pero entonces, ¿cómo pueden ellos subvertir, podríamos decir, ese orden, esa humildad que deberían de estar teniendo en ese momento, y tratar de corregir al médico en caso de que esté cometiendo un error? Bueno, pues ahí uno podría decir, bueno, entonces ¿cuál va a ser la pregunta correcta? La pregunta con humildad correcta en ese contexto. Y yo creo, porque me tuvo pensando mucho este capítulo que leí del libro, me tuvo pensando en cómo se resuelve esa situación. Yo creo que la auténtica pregunta con humildad, la que establece confianza y que reconoce al otro como más apto, más circunstancialmente con la opción adecuada, o sea, que establece confianza y que también crea vínculos de comunicación. Esa pregunta no es para hacerse en ese momento,
en ese momento de crisis, sino que es una pregunta que se debe hacer mucho antes, cuando estamos conociendo a la otra persona, cuando estamos con la oportunidad de crear ese vínculo de comunicación y ese vínculo de confianza. La pregunta con humildad viene mucho antes, y que esa pregunta con humildad nos prepara para poder resolver mucho más eficazmente esa situación de crisis. Espero poder leer el libro completo y entonces ver si estoy en lo correcto con esta teoría que acabo de aventurar, y si no, pues también aprender con humildad de lo que Edgar tenga que decir en ese libro. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo.